Temas que tienen que ver con Uruguay y su ingreso a esta lista negra de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué implica? Bueno, en un ratito nada más vamos a estar en el móvil con un especialista en conflictividad laboral, que es Juan Manuel Rodríguez. Lo cierto es que hay distintos actores involucrados en esta situación allí en Ginebra, donde este próximo viernes se va a discutir y se va a rever justamente qué implica este ingreso a la lista negra para Uruguay, pero el que está allí también es el propio ministro Murro, el ministro de Trabajo, que consideró como un ataque la decisión de las cámaras de presentar el caso uruguayo, de las cámaras empresariales, ¿verdad?, de presentar el caso de nuestro país ante la OIT. Y él grabó un mensaje, y vamos a escuchar, bueno, parte de ese mensaje que manifiesta su punto de vista sobre esta situación. Y lo que se quiere por parte de algunos representantes empresariales uruguayos y de la Organización Internacional de Empresarios es reducir o eliminar la negociación colectiva en Uruguay. Y nosotros a eso nos vamos a oponer en defensa de los trabajadores, de las pequeñas empresas y del impacto que tiene el salario y las condiciones de trabajo luego para los jubilados y pensionistas del país. Así que tengan la plena seguridad que vamos a seguir defendiendo los intereses del Uruguay con diálogo, con democracia, con tripartismo, como sabemos trabajar. Bueno, y decíamos que teníamos en el móvil justamente a un experto en la materia, que es Juan Manuel Rodríguez, especialista en conflictividad laboral, también docente en la Universidad Católica del Uruguay, que está junto a Jime y que nos va a explicar justamente, bueno, qué implica para Uruguay esto, qué implica también a la hora de pensar en una situación de empleo, de inversores, configurar esta lista para nuestro país y, en definitiva, qué es lo que se está discutiendo concretamente, porque acá hay reclamos de las cámaras empresariales de hace 10 años que están ingresando en esta discusión. A ver si nos puede ubicar también exactamente en el eje de esta problemática. Adelante, Jimé. Gracias, Sole. Sí, justamente como tú decías, nos acompaña Juan Manuel Rodríguez. ¿Qué significa para Uruguay ingresar a esta lista y por qué finalmente, después de tantos años de recomendaciones de la OIT, se termina entrando en la lista negra? Bueno, en esta lista que se llama negra, en realidad es una lista de países que se incluyen por ser objetos de cuestionamiento en alguno de los convenios que se han firmado en la OIT. En el caso de Uruguay hay dos temas concretos en los cuales los empresarios han cuestionado, digamos, lo que ocurre en Uruguay y en cierta forma también lo que ha hecho el gobierno, más allá de que han habido avances y han habido aspectos de avance, todavía estos temas no se resolvieron. Estos temas, uno de ellos tiene que ver con la ley aprobada en el 2009, que es lo que se llama la Ley de Negociación Colectiva, y el otro tema tiene que ver con las ocupaciones. En ambos casos, la comisiones de la OIT, la Comisión de Libertad Sindical en una instancia, ahora la Comisión de Aplicación de Normas, ha hecho un estudio de cuáles son las demandas, le pide a los actores, o sea, tanto a los trabajadores como al gobierno, que den sus comentarios acerca de esto y emite un fallo. En ambos casos el fallo tiene elementos en común, que son, en ambos casos quiero decir los dos temas. El elemento común es que lo que se hace con respecto a las ocupaciones, de cómo se concretan en Uruguay, considera la OIT, esto ya no es un organismo de Uruguay, sino que son las comisiones de la OIT, no respetan los convenios que existen acerca del tema. ¿En qué sentido no lo respetan? En lo principal en las ocupaciones, en el tema de que la OIT entiende que así como se debe respetar el derecho a la ocupación y a la huelga, también se deben respetar otros dos derechos. El de los trabajadores que no comparten la medida y que quieren trabajar, y el de los empresarios que quieren entrar en la empresa para cumplir sus funciones. Entonces lo que dicen los empresarios en el Uruguay, y lo han escrito en la OIT, y lo han presentado no en este momento, sino anteriormente, es que las ocupaciones son violentas, de que se hacen con amenazas y de que no permiten a estos dos derechos.
y dan una prueba acerca de esto, y es que cuando los trabajadores, estos que no comparten la medida de la ocupación, han hecho un pedido de amparo ante la justicia, han tenido fallos favorables. ¿Cuál es entonces lo que reclama la comisión de la OIT? Lo que reclama el gobierno es que haga un proyecto que corrija la legislación uruguaya en este sentido, lo consulte con los actores sociales y lo mande al Parlamento. Bien. En los dos casos, tanto en este como en la negociación colectiva, en donde hay algunas objeciones, como la ultraactividad y algunos otros temas que me parece que son menores, quizá el mayor sea la ultraactividad, la recomendación es la misma. Como el gobierno reconoce la OIT que el gobierno ha presentado propuestas, que la ha llevado a los actores, lo que ha ocurrido es que los actores no concuerdan con esas propuestas. Y ante esto lo que ha hecho el gobierno es dejar hasta lograr el consenso, en vez de enviarlo al Parlamento. Rodríguez, ¿qué Y tal? esta es la crítica que está planteada en el informe que se va a considerar en la OIT. Esto que estoy contando es lo que dice el informe oficial de la OIT. Bien, ¿Qué tal? sí, te escuchamos, Sole. Buenos días, Juan Manuel Rodríguez Soledad le habla acá desde Estudios. ¿Cómo le va? Concretamente, porque acá lo que nos preguntamos es, concretamente, ¿hay que eliminar este decreto que permite ocupaciones como prolongación de huelga? Y en segundo lugar, si esto también pone un poco en consideración esta modalidad que es tripartita de negociación colectiva, que incluye al gobierno, donde la OIT ya ha dicho debería ser bipartita, debería ser una negociación exclusiva entre trabajadores y empresarios sin la participación del Poder Ejecutivo. Concretamente, ¿qué hay que hacer y cómo avanzar? Se le cortó la... Bueno, adelante. Se le cortó la comunicación. Yo le traslado la primera parte de la pregunta y luego le paso mi retorno. ¿Se debe eliminar entonces la normativa que habla de la negociación colectiva y de la ocupación? No, en ningún caso se plantea a la OIT que haya que eliminarlo. Lo que dice es que hay que corregir estos aspectos. Es decir, lo que hace la OIT, sobre todo las comisiones, y luego se falla en la conferencia, es que la normativa del país sea compatible con los convenios de la OIT que ha ratificado el gobierno y que por lo tanto tienen vigencia legal. Entonces, lo que dice es que hay una incompatibilidad entre lo que ocurre en algún caso y sobre todo en el 2009 lo que dice la ley de 2009 es que hay una no compatibilidad. Entonces lo que pide es corregir, no eliminar. Rodríguez. Bien, ahora sí, las estamos escuchando. ¿Me escuchan? Buen día, le habla. Ahora sí. Buen día, le habla Leo Lorenzo. ¿No le parece demasiado fuerte si lo que hay que hacer ¿Qué es... tal? Bien, bien. Si lo que hay que hacer es corregir algunas cosas, ¿no le parece demasiado fuerte el tema lista negra? O tal vez sea una expresión que le pone a la gente y en realidad no es tan terrible, aunque uno ve la lista de los otros países y las razones por las que están en esa lista justamente y tienen que ver con trabajo esclavo, explotación infantil, etcétera. ¿No es demasiado? Claro, bueno, sí. Ahí es el problema. Uno tiene que entender lo que es la OIT. La OIT es un organismo internacional, el único, que está conformado con tres partes. Con lo cual, lo que falla en la OIT es el resultado de las actitudes de las tres partes. Pesan tanto los gobiernos como los empresarios como los trabajadores. En este caso, los empresarios han entendido que estas fallas o problemas de incompatibilidad entre lo que se hace en Uruguay y los convenios de la OIT deben ser objetos de un tratamiento específico. Obviamente, cuando uno compara, por ejemplo, países en donde mueren dirigentes sindicales todos los años, esto ocurre en el mundo actual, o compara países donde hay trabajo esclavo, o donde no se respetan los derechos, o no se respetan los niños, o se discriminan a las mujeres.
todo esto que en general se entiende que son derechos laborales, obviamente lo de Uruguay es muy inferior. Pero bueno, aquí está la actitud de las cámaras empresariales que han entendido, sin embargo, que este tema debe ser tratado. Sin embargo, el tema de lista negra, este término no existe en la OIT, no se le llama lista negra en la OIT. La OIT lo que hace es seleccionar los países que deben ser analizados y solamente son analizados. Por eso lo más importante, más que estar en esta lista, es saber cuál es el fallo final. Lo que yo comentaba al principio es cuál es el informe oficial que de las comisiones de la OIT van a consideración. Rodríguez, concretamente, ¿qué es lo que puede, qué implica ya de por sí para Uruguay estar allí expuesto en esta lista, que será estudiada, ¿verdad?, este próximo viernes? ¿Y qué puede ser lo más, qué puede salir, digamos, de lo que se discuta este próximo viernes sobre el caso Uruguay? Lo que puede salir es la aprobación de este informe, que como ya digo, entendámonos, este informe, en el caso de Uruguay tiene 6 páginas, pero el informe completo tiene cerca de 800 páginas, de todos los temas y de todos los países, sobre todos los temas que trata la OIT. Entonces, lo peor que puede pasar es que este informe sea aprobado. Aclaro que este informe es un informe que fue aprobado por la comisión, en la cual hay delegados del gobierno, hay delegados de empresarios y delegados de trabajadores. Y hay académicos y hay especialistas en el tema. Entonces, lo que podría fallar es, la OIT es una nueva exhortación a que el gobierno mantenga la actitud de diálogo con las partes, haga propuestas nuevas, trate de lograr de que los actores se pongan de acuerdo acerca de esas propuestas o de otras y los envíe al Parlamento. Es decir, lo que puede hacer la OIT es nuevamente exhortar al gobierno a que cumpla con estos pasos para que se ajuste la legislación. Bien, muchísimas gracias, entonces, por este contacto. No, Bien. encantado. Bueno, nosotros seguimos aquí en piso. Bueno, veremos entonces qué pasa este viernes, porque bueno, una de las cosas que se discutía, que hay que ver también qué pasa con eso, es esa sugerencia que ya viene haciendo la OIT de que las negociaciones colectivas tienen que hacerse únicamente de forma bipartita entre empresarios y trabajadores sin la intervención del gobierno, algo que el gobierno, me parece, no está de ninguna manera dispuesto a negociar. Queda claro que lo que, por lo menos lo que dicen la mayoría de los especialistas, es que esto es un daño a la imagen, a la reputación del Uruguay, pero que no tiene ningún tipo de acción concreta, más allá de la exhortación a un nuevo cambio. Claro, no es sancionatorio lo que decida exactamente, la no es OIT. que Uruguay va a tener que pagar o que va... No, Claro. pero sí estar en esa lista de 20. ¿Ustedes vieron los países que están en esa lista? Sí, pero en el Cabo momento, Verde. En el momento de resolver inversiones, obvio que estar en esa lista no ayuda. Pero hay otros factores que influyen más, inclusive, que es el tema de el escaso margen de ganancia que tienen las empresas, los altos costos. Digo, es algo que no ayuda en un contexto complicado. Claro, pero lo único que falta un poco entender es que hay denuncias de las cámaras empresariales de hace 10 años 2009. atrás, pero justo esta situación, además el ingreso a esta lista, coincide en situaciones muy complejas que se dan hoy, en el presente, ¿no? Caso Petrobras, lo que fue Friopan, esa ocupación muy polémica. Los acuerdos de Entonces, UPM. Pero que no fue lo que le preocupó, o sea, no fue lo que condenó la OIT o mandó revisar. Si bien esa es la violación del convenio 87, parece que no de alguna manera, o están trabajando en ello, pero la corrección de la OIT tiene que ver con el convenio 98, que hace referencia a lo de los encuentros tripartitas. Lo raro es que la OIT es tripartita. Lo dijo Rodríguez. Están los empresarios, los trabajadores y los gobiernos. Pero a ver, También los habla del consejos tema de sal- ocupaciones, ¿no? los Claro, conse- el los tema consejos ocupaciones salarios es son muy del año importante. 1946. O sea, digamos, los derogó la calle, pero el Frente Amplio los volvió a utilizar. O sea, no estamos hablando de algo nuevo, de un Claro. invento del Frente Amplio. El tema de ocupaciones es muy importante. Esa es otra cosa. Me parece que son dos carriles diferentes. bueno, pero por están los dos dos puntos incluidos. que el gobierno no está dispuesto. O a dar. que por lo que menos dicen la- las cámaras empresariales es que el papel del gobierno en estas negociaciones tripartitas ha sido una balanza que se ha inclinado más siempre hacia el lado de los trabajadores que hacia el lado de Y la los OIT se empresarios. queja de eso, es muy loco. Yo creo, por eso digo No se que queja, en realidad, acá lo que tiene que estudiar la demanda que hacen las cámaras empresariales el uruguayas. gran tema es, me parece, a mí por lo que he conversado con especialistas, es sobre todo el asunto ocupaciones. Ese es el más difícil de sostener. Y el tema de que los trabajadores no sindicalizados puedan trabajar cuando los sindicalizados están en protesta.
que por una ocupación se les impida el derecho de ingresar, Claro. el tema Bueno, de a la veces propiedad las privada, ocupaciones son de una minoría de los que trabajadores. de haya, ese que lugar haya de que ir a la trabajo. justicia para desocupar, claro. o sea, que no se vaya directo al Ministerio del Interior. Todas esas cuestiones son las que cuestionan los sectores empresariales y que la OIT atiende. Lo que yo no entiendo es que Fernando Pereira, sentado en el mismo lugar donde está Nico Núñez, nos gambeteó a todos diciendo que era un disparate, que la OIT no estaba en contra de las ocupaciones, que era toda la posverdad o fake news. No sé qué dirá ahora Fernando Pereira. Bueno, habló ayer, de hecho. Habló de un chantaje. Respecto, claro. Habló de un chantaje y también manifestó que la mayoría de los países que están en la lista de la OIT están por denuncia de los trabajadores y no de los empresarios. Salvo Bolivia, ¿no? Bueno, Bolivia, vamos a...